Mis padres siempre beneficiaron a mi hermana por encima de mí. Hipotecaron su casa para pagar su vida de influencer. Vendí todo y me fui lejos. Ahora están arruinados y me ruegan por ayuda. Hola Reddit. Prepárense, porque esto va a ser un viaje largo. He estado guardando esta historia durante unos 3 meses y por fin siento que puedo contarla sin que mi presión arterial se dispare hasta el techo. Esta historia trata de mis padres, de mi hermana, la favorita de la familia, de una herencia que cambió por completo mi vida, y del día en que vi cómo el plan de jubilación de mis padres se derrumbaba por su propia incompetencia. Esta historia involucra una grave traición familiar, manipulación financiera y el momento más satisfactorio de mis 32 años en este planeta. Si buscas drama, llegaste al lugar correcto. Déjenme darles un poco de contexto. Soy Nicolás, tengo 32 años, y tengo una hermana menor llamada Olivia, de 28. Desde el día en que nació, Olivia se convirtió en el centro del universo de mis padres. No exagero. Hablo de un nivel de favoritismo tan evidente que incluso los familiares lo comentaban durante las cenas festivas. Una vez, mi tía me apartó durante Acción de Gracias cuando yo tenía 16 años y me dijo: cariño, no sé por qué tus padres te tratan como si fueras el sirviente de la casa, pero quiero que sepas que todos nos damos cuenta. Creciendo, las diferencias eran constantes y aplastantes. Olivia recibió la habitación más grande, aunque yo era el mayor. Cuando pregunté por qué, mi mamá dijo que era porque Olivia necesitaba más espacio para sus cosas. ¿Qué cosas? Tenía 6 años. Tenía animales de peluche y algunos libros ilustrados. Yo tenía 12 y realmente necesitaba un escritorio para hacer las tareas. Olivia consiguió la suite principal, mientras que yo terminé con lo que básicamente era un armario convertido en dormitorio con una pequeña ventana. Olivia recibía ropa nueva, mientras que yo usaba ropa heredada de primos. Cada temporada de regreso a clases, mi mamá llevaba a Olivia al centro comercial para hacerle una compra completa, jeans nuevos, camisas nuevas, zapatos nuevos, todo. Yo, en cambio, recibía una bolsa de basura llena de ropa vieja de mi primo Ryan. La mayoría ni siquiera me quedaba bien y olía vagamente a su sótano. Cuando me quejé una vez, mi papá me dijo que debía estar agradecido de tener familia que compartía, y que al final la ropa era ropa. Mientras tanto, Olivia siempre tenía ropa nueva de tiendas de moda para chicas de su edad, mientras que yo terminaba usando ropa vieja que parecía sacada directamente de principios de los años 2000. La diferencia en los cumpleaños era legendaria en nuestra casa. Los cumpleaños de Olivia eran eventos completos, fiestas temáticas con comida contratada, decoraciones profesionales, castillos inflables, toda una producción. Su fiesta de cumpleaños número 16 incluso tuvo un DJ. Un DJ para una fiesta en casa. Mis cumpleaños, en cambio, consistían en una cena familiar con un pastel del supermercado. Un año incluso se olvidaron por completo hasta que lo mencioné durante el desayuno. La respuesta de mi mamá fue: «Ay, cariño, hemos estado tan ocupados con los preparativos del recital de baile de Olivia». Olivia recibió un auto por su cumpleaños número 16, un Toyota Corolla nuevo con un enorme lazo rojo encima, todo el paquete completo. A mí, en cambio, me dieron una charla sobre lo caros que son los autos y sobre lo agradecido que debía estar por el pase de autobús que me proporcionaron. Cuando señalé la injusticia evidente, mi papá dijo: «Olivia necesita un auto para sus competencias de baile. ¿Para qué necesitas tú uno?». Mis padres dirigían una pequeña pero exitosa agencia de seguros en nuestro pueblo natal de Ohio. No eran ricos ni mucho menos, pero vivían cómodamente, clase media alta, 2 vacaciones al año, una casa bonita en los suburbios, ese tipo de comodidad. Siempre me decían que el dinero estaba ajustado cada vez que yo pedía algo. Pero, de alguna manera, siempre aparecía dinero cuando Olivia lo necesitaba. Clases de baile, campamentos de porristas, incluso un viaje a Europa con sus amigas en su último año de secundaria. Todo surgía de la nada cada vez que la princesa quería algo. Yo tuve que abrirme camino en la universidad por mi cuenta. Sin ayuda de ellos. Ni un solo dólar. Saqué préstamos, trabajé 2 empleos y me gradué con una licenciatura en ingeniería de software mientras dormía apenas 4 horas la mayoría de las noches. Trabajaba como mesero en un restaurante 3 noches a la semana y hacía entrada de datos para una empresa local los fines de semana. Mi promedio era de 3.7, lo cual no era fácil de mantener cuando estás agotado todo el tiempo y preocupado por si podrás pagar los libros de texto. Un semestre me faltaban unos $800 para completar la matrícula. Llamé a mis padres, tragué mi orgullo y les pregunté si podían prestarme el dinero. Mi mamá suspiró y dijo: «Nicolás, realmente no podemos darnos el lujo de darte dinero ahora mismo. Olivia necesita trajes nuevos para su equipo de baile. $800 para ayudarme con mi educación, frente a gastar dinero en ropa brillante de baile para su pasatiempo». Terminé tomando turnos extra y comiendo ramen durante 2 meses para cubrir la diferencia.
Mientras tanto, Olivia fue a una universidad privada completamente financiada por mamá y papá, donde se especializó en comunicaciones con una especialización secundaria en marketing de redes sociales. Se graduó después de 6 años porque, según ella, necesitaba encontrarse a sí misma y entender mejor el mundo. Su experiencia universitaria incluyó un semestre en el extranjero en Italia que mis padres pagaron, una membresía en una hermandad que mis padres pagaron y un apartamento fuera del campus que mis padres pagaron. Cuando se graduó, le organizaron una fiesta enorme con comida contratada y alquilaron un salón para celebrarlo. Para mi graduación universitaria los invité, por supuesto. Pensé que, al menos en ese momento, harían el esfuerzo de estar allí. Pero me dijeron que no podían asistir porque ese mismo fin de semana Olivia tenía una de sus exhibiciones de baile. Así que caminé por ese escenario completamente solo, mientras la familia de mi compañero de cuarto me vitoreaba desde las gradas, más por lástima que por cualquier otra cosa. Esa noche recibí un mensaje de mi mamá. Felicidades, cariño. Lo siento, no pudimos estar ahí. Olivia estuvo increíble hoy. Ese tipo de cosas se volvieron tan normales que, con el tiempo, dejé de esperar algo diferente de ellos. Y fue más o menos por esa época cuando entró en juego la herencia. Mi abuela por parte de mi papá, la abuela Clara, fue la única persona de mi familia que parecía preocuparse realmente por mí. Era una mujer aguda y directa que veía claramente las dinámicas familiares y nunca participaba en el juego del favoritismo. Cuando era niño, pasaba los veranos en casa de mi abuela solo para escapar de la constante sensación de ser invisible. Ella me preparaba limonada en el porche, me enseñaba juegos de cartas y realmente escuchaba cuando le hablaba de mi día. Durante esos veranos fue más una madre para mí que mis propios padres durante todo el resto del año. La abuela Clara veía perfectamente cómo mis padres me trataban. Los confrontó varias veces, lo que siempre terminaba en cenas familiares incómodas y largos silencios tensos. Mi papá se ponía a la defensiva y decía que ella estaba inventando problemas donde no los había. Pero la abuela Clara no aceptaba ese tipo de excusas. Una vez le dijo directamente a mi madre: a una hija la estás criando para que le den todo, y al otro lo estás criando para que crezca lleno de resentimiento. Ninguno de los dos te lo va a agradecer. Eso ocurrió 7 años antes de que falleciera, y después de ese comentario mi mamá casi no volvió a hablarle. La abuela Clara murió cuando yo tenía 25 años y en su testamento, me dejó su casa. No a mis padres. No a Olivia. A mí, específicamente. El testamento era absolutamente claro al respecto. Su abogado incluso me explicó que ella lo había actualizado 3 veces a lo largo de los años para asegurarse de que el lenguaje fuera imposible de impugnar. Sabía que mis padres intentarían desafiarlo, y quería asegurarse de que no tuvieran ninguna posibilidad de ganar. La casa de la abuela Clara era una propiedad modesta de 3 habitaciones que, en ese momento, valía aproximadamente $280.000. Y decidió dejármela a mí. No a mis padres. No a Olivia. A mí. En el testamento había una carta adjunta donde lo explicaba con sus propias palabras. En ella decía: Nicolás es el único en esta familia que entiende el valor del trabajo duro y merece una base sobre la cual construir su vida. Sus padres le han fallado, pero me niego a permitir que ese fracaso defina su futuro. Esta casa es mi disculpa por no haber hecho más mientras estaba viva, y mi esperanza de que la use para construir la vida que realmente merece. Lloré durante 1 hora cuando leí esa carta. Alguien finalmente me había visto. Aunque fuera después de su muerte, alguien en mi familia realmente me había visto. Mis padres no estaban nada contentos con esto. Incluso intentaron impugnar el testamento, alegando que la abuela Clara no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó. Incluso contrataron a un abogado. El tribunal no estuvo de acuerdo. La abuela Clara había anticipado esa reacción y se había hecho evaluar por un médico 6 meses antes de su muerte para documentar formalmente que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo a propósito. El juez desestimó la impugnación en unos 15 minutos. Pero que perdieran en el tribunal no significaba que fueran a dejar el tema ahí. Después de eso, cambiaron de estrategia. Empezaron a intentar hacerme sentir culpable para que vendiera la casa y dividiera el dinero con la familia. Mi papá me sentó para darme todo un discurso sobre cómo la familia comparte y sobre cómo la abuela habría querido que todos se beneficiaran. Le recordé que la abuela había declarado explícitamente por escrito que dejaba la casa únicamente para mí. Me negué. Así que, claramente, no quería que todos se beneficiaran. No tuvo respuesta para eso. Luego intentaron convencerme de que les dejara manejar la propiedad. Según ellos, yo era demasiado joven e inexperto para ocuparme de algo así. Su plan, al menos sobre el papel, era simple: alquilarían la casa, se encargarían del mantenimiento y después me darían una parte de las ganancias. Pero yo olí esa estafa a 1 milla de distancia. Si aceptaba, ellos controlarían todo el dinero, y lo más probable es que yo nunca viera un centavo. Así que también les dije que no.
Por una vez en mi vida tenía algo que era realmente mío, y no iba a dejar que lo tocaran. Me mudé a la casa de la abuela Clara y pasé los siguientes años arreglándola: techo nuevo, cocina renovada, pisos de madera restaurados. Puse sangre, sudor y muchos fines de semana en ese lugar. Poco a poco lo fui arreglando y cuidando, hasta convertirlo en algo de lo que realmente podía sentirme orgulloso. Para cuando ocurrió todo lo que voy a contar, el valor de la casa ya había subido a alrededor de $340.000. Al mismo tiempo, también estaba construyendo mi propia carrera. Con los años fui ascendiendo hasta convertirme en desarrollador senior en una empresa de tecnología. Me iba bien, realmente bien. Y todo lo había logrado sin recibir un solo centavo de ayuda de mis padres. Mientras tanto, Olivia decidió que su futuro estaba en las redes sociales. Según ella, iba a ser influencer, creadora de contenido, empresaria digital, cualquier palabra de moda que hiciera que su trabajo sonara más impresionante de lo que realmente era: subir selfies y grabar vídeos abriendo paquetes frente a una cámara. Cuando todo esto empezó, tenía unos 15.000 seguidores. En el mundo de los influencers eso es básicamente nada. Pero para mis padres, eso ya era prueba suficiente de que Olivia estaba destinada a la fama. En sus cabezas, ella no era solo otra chica en internet, era una futura celebridad esperando ser descubierta. Durante 3 años vi a mis padres verter dinero en la carrera de Olivia. Le compraron equipo de cámara que costaba miles de dólares. Financiaron sesiones de fotos profesionales. Pagaron suscripciones de software de edición, luces de anillo, fondos y más ropa de la que cualquier ser humano podría usar. Incluso pagaron su apartamento en una zona moderna de Columbus para que estuviera más cerca de la comunidad de creadores de contenido. Y nada de eso era dinero que realmente pudieran gastar sin problemas. Estaban sacándolo directamente de sus ahorros para la jubilación, pero estaban convencidos de que era una inversión que eventualmente daría frutos. Alerta de spoiler: no dio frutos. El número de seguidores de Olivia osciló entre 15.000 y 20.000 durante 3 años. Nunca se volvió viral. No consiguió acuerdos con marcas. No estaba construyendo ningún imperio. Era simplemente una chica moderadamente atractiva publicando contenido mediocre en un océano de millones de otras chicas moderadamente atractivas publicando contenido mediocre. Pero mis padres se negaban a verlo. Las veces que hablaba con mis padres, intentaba sugerir con cuidado que tal vez Olivia debería conseguir un trabajo real mientras seguía construyendo su presencia en redes sociales por su cuenta. Nada agresivo, solo algo sensato. Pero cada vez que lo mencionaba, la reacción era la misma: me acusaban de estar celoso, de ser negativo y de no apoyarla. Entonces llegó lo que Olivia llamó su Tour Mundial de Influencer. Para ese momento yo ya casi no asistía a reuniones familiares. Pero en la última Navidad a la que fui, durante la cena, Olivia anunció que tenía una visión. Un plan. Una estrategia que, según ella, la catapultaría a la fama como influencer. Se levantó de la mesa como si estuviera a punto de dar una gran presentación. Sacó su teléfono, abrió un PowerPoint que aparentemente ya tenía preparado para ese momento y empezó a explicarles a nuestros padres su gran plan. Iba a viajar por el mundo durante un año entero, creando contenido desde lugares exóticos: Bali, París, Tokio, Dubái, Santorini, Tulum, todo el paquete de fantasía de viajes de Instagram. Según ella, había hecho una investigación exhaustiva. Había analizado las cuentas de otras influencers y había determinado que el contenido de viajes era la clave para lograr un crecimiento exponencial de seguidores. Afirmaba que eso le daría contenido único que la diferenciaría de otras creadoras. También aseguró que las marcas se pelearían por patrocinarla una vez que tuviera todo ese material grabado en destinos internacionales. La presentación incluía gráficos, proyecciones de crecimiento de seguidores, valores estimados de acuerdos con marcas y posibles oportunidades de patrocinio. Todo completamente inventado, por supuesto. Solo números que sacó de la nada para que sonara como un plan de negocios legítimo. Pero mis padres se lo tragaron como si estuvieran escuchando la propuesta de un gran negocio millonario. El costo aproximado era de $120.000 para todo el año: vuelos, alojamiento, comida, actividades, seguro de viaje, mejoras de equipo y por supuesto, una generosa asignación mensual para que no tuviera que estresarse por el dinero mientras estaba ocupada creando contenido. El desglose incluía $40.000 para vuelos y transporte, $35.000 para alojamiento, porque según Olivia, no podía quedarse en ningún lugar que no fuera estéticamente perfecto para sus fotos, $20.000 para comida y experiencias, $15.000 para fondos de emergencia y seguro, y $10.000 para equipo nuevo, incluyendo un dron, un estabilizador y una cámara profesional para grabar vídeos. Casi me atraganto con el puré de papas cuando mi papá anunció que iban a financiar el viaje. Lo dijo con una sonrisa orgullosa en el rostro, como si acabara de anunciar una gran inversión que iba a cambiarlo todo. Pero lo único que estaba haciendo,
En realidad, era prepararse para tomar la decisión financiera más estúpida de su vida. Ahora bien, yo sabía que mis padres habían estado apoyando financieramente a Olivia durante años. Pero $120,000, eso no es apoyo, eso es locura. Les pregunté directamente de dónde salía ese dinero. Mi mamá puso una cara incómoda y mi papá se aclaró la garganta antes de decir que habían estado ahorrando durante un tiempo y que querían invertir en el futuro de Olivia. Sabía que algo no cuadraba. Mis padres no eran pobres, pero tampoco tenían $120,000 en efectivo. No después de años financiando los sueños de influencer de Olivia. Aún así, se negaron a hablar más del tema. Y Olivia seguía hablando de cómo ese viaje iba a cambiarlo todo para ella y de lo agradecida que estaba de tener padres que creían en su talento. Mientras tanto, yo estaba sentado ahí pensando en el pase de autobús que me regalaron para mi cumpleaños número 16. Olivia se fue a su tour mundial en marzo de ese mismo año. Las publicaciones en Instagram comenzaron de inmediato, ella recostada junto a piscinas infinitas, comiendo desayunos elegantes y carísimos en cafés de moda, haciendo poses de yoga en playas al atardecer. El contenido estaba bien, pero era genérico. Exactamente lo mismo que publican miles de influencers de viajes. Su número de seguidores pasó de 18,000 a unos 23,000 durante todo el año. No era exactamente el crecimiento explosivo que supuestamente justificaría una inversión de 6 cifras. Intenté mantenerme al margen. Tenía mi propia vida de la que preocuparme. Pero había algo que seguía molestándome, de dónde había salido realmente todo ese dinero. Así que decidí investigar un poco. Tengo un primo llamado Logan que trabaja en el banco donde mis padres tienen sus cuentas. Siempre hemos sido cercanos. De hecho, era uno de los pocos familiares que realmente me trataba como a una persona normal cuando crecíamos. Antes de que alguien se altere por temas de privacidad, aclaro algo, no le pedí que revisara las cuentas de mis padres. Eso sería ilegal, y Logan se toma su trabajo muy en serio. Lo único que hice fue plantearle una pregunta hipotética. Algo general. Le pregunté cómo hacía la gente, normalmente, para conseguir una gran cantidad de dinero en poco tiempo. Logan se quedó pensando un momento y empezó a enumerar las opciones más comunes. Dijo que había visto a muchas personas hacerlo de distintas maneras: pedir préstamos personales, vender activos, retirar dinero anticipadamente de sus cuentas de jubilación, o sacar préstamos usando el valor acumulado de su casa. Mientras hablaba, yo iba conectando piezas en mi cabeza. Entonces Logan me miró y dijo: ¿por qué alguien en tu familia estaría haciendo algo tan estúpido? No respondí, pero por la expresión de mi cara, creo que lo entendió. Y fue en ese momento cuando todo empezó a encajar. Un préstamo sobre el valor de la vivienda. Mis padres habían pagado su casa años atrás. Siempre presumían de eso en las reuniones familiares, de cómo estaban libres de deudas y eran financieramente responsables y todo ese discurso. Pero una casa completamente pagada también representa una enorme cantidad de valor acumulado. Podían pedir dinero prestado usando esa casa como garantía. Así que hice un poco de investigación en registros públicos. Y sí, esta información es pública si sabes dónde buscar. Los registros de propiedades, hipotecas y gravámenes suelen formar parte del registro público en la mayoría de los estados. Y ahí estaba. Mis padres habían sacado un préstamo sobre el valor de su vivienda por $150,000, unos 6 meses antes del viaje de Olivia. El documento estaba en la base de datos de la oficina del registrador del condado, con el nombre del prestamista y el monto exacto. Literalmente habían hipotecado su casa, que ya estaba pagada, para financiar las vacaciones de Instagram de mi hermana. Estas eran personas en sus primeros 60 años, a punto de jubilarse, y acababan de asumir una deuda de $150,000 para que su hija de 26 años se tomara fotos frente a monumentos famosos. Los pagos mensuales de ese préstamo probablemente rondaban entre $900 y $1,000, dependiendo de la tasa de interés, durante 15 años. Esa noche hice los cálculos de manera casi obsesiva. Estarían pagando ese préstamo hasta finales de sus 70. Si se jubilaban a los 65, como siempre habían planeado, estarían pagando casi $1,000 al mes de su ingreso de jubilación. ¿Y todo para qué? Para que Olivia consiguiera algunos seguidores más en Instagram. Para que fingiera ser una influencer de viajes durante un año. Mientras tanto, los $800 que no pudieron darme para pagar mi matrícula universitaria seguían clavados en mi memoria como una astilla que nunca salió. Estaba furioso. No porque gastaran su propio dinero. Son adultos. Pueden hacer lo que quieran. Sino porque durante toda mi vida me dijeron que no había suficiente. No había suficiente para mi universidad. No había suficiente para un auto. No había suficiente para útiles escolares, para deportes o para cualquier cosa que yo pidiera. Pero, aparentemente, sí había $150,000 disponibles para que Olivia fingiera ser famosa en Internet. En ese momento decidí que estaba harto.
Harto de intentar tener una relación con personas que claramente me veían como un pensamiento secundario. Harto de esperar que algún día me trataran con justicia. Harto de ser el hijo responsable que no recibía nada mientras la irresponsable lo recibía todo. Así que empecé a planear mi salida en silencio. Verán, llevaba un tiempo mirando casualmente oportunidades de trabajo en otros estados. Nada serio, solo manteniendo abiertas algunas opciones. Pero ahora empecé a aplicar con verdadera intención. En 2 meses tenía una oferta de una empresa tecnológica en Austin, Texas. Gran salario, excelentes beneficios, buen clima y lo más importante, a 1200 millas de distancia de mis padres. Acepté el trabajo. Luego llamé a un agente inmobiliario. Vender la casa de la abuela Clara fue emocionalmente más difícil de lo que esperaba. Esa casa representaba al único familiar que alguna vez realmente me vio y me valoró. Había pasado años haciendo la mía. Pinté las paredes con colores que me gustaban. Planté un jardín en el patio trasero. Convertí la habitación extra en una oficina en casa. Aún quedaban algunas cosas de la abuela Clara allí. Su mecedora en una esquina de la sala. El aparador de porcelana que había heredado de su madre. El edredón que había cosido a mano y que yo usaba en mi cama. Pasé todo un fin de semana revisándolo todo, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. Envié las cosas más importantes a Austin, el edredón, algunos álbumes de fotos, su caja de recetas llena de tarjetas escritas a mano y algunas piezas de joyería que me había dejado por separado de la casa. El resto lo doné o lo vendí. Se sintió como despedirme de ella por segunda vez. Pero también sabía que conservar esa casa me mantendría atado a Ohio, a mis padres y al recordatorio constante de que siempre sería el segundo lugar en mi propia familia. La abuela Clara me había dejado esa casa para darme una base. Y yo sabía que entendería que estaba usando esa base para construir una vida mejor en otro lugar. La casa en sí no era el verdadero regalo. La libertad que representaba sí lo era. El agente inmobiliario que contraté se llamaba Alex. Me lo recomendó un compañero de trabajo. Era eficiente, directo y lo más importante, discreto. Le expliqué que quería que la venta fuera lo más silenciosa posible, sin letreros en el jardín, sin jornadas de puertas abiertas, solo visitas privadas para compradores realmente calificados. No preguntó por qué. Solo asintió y dijo que podía hacerlo. La casa se vendió en 3 semanas. Varias ofertas llegaron al mismo tiempo. 3 familias distintas querían la casa y empezaron a competir entre ellas. Terminé vendiéndola por $365.000, $25.000 por encima del precio inicial. No pude evitar notar la ironía. Años atrás, mis padres habían insistido en que vendiera la casa. Decían que era lo mejor para todos, que debía venderla y repartir el dinero para ayudar a la familia. Pero, como ya saben, yo nunca seguí ese plan. Decidí esperar. Invertí tiempo y esfuerzo en mejorar la propiedad por mi cuenta, y al final esa paciencia terminó valiendo la pena. Después de pagar los costos de cierre y cualquier gasto restante, me quedé con aproximadamente $290.000 en efectivo. Invertí la mayor parte en ahorros e inversiones. Guardé una parte para los gastos de mudanza y mentalmente, me despedí de Ohio para siempre. La cuestión es que no le dije a nadie. Ni a mis padres. Ni a Olivia. Ni a nadie que pudiera mencionarlo por accidente. Primero hice que todo mi correo se reenviara a un apartado postal en otra parte de la ciudad y luego cambié la dirección a Austin. Mantuve mis redes sociales completamente en silencio sobre la mudanza. Nada de publicaciones empacando. Nada de anuncios sobre un nuevo capítulo. Nada. Seguí respondiendo ocasionalmente a los mensajes de mis padres con el mismo nivel mínimo de compromiso que siempre había tenido. De todos modos, nunca me visitaban. En los 7 años que viví en esa casa, vinieron quizá 2 veces. Y ambas veces fue porque necesitaban algo de mí. Así que no había riesgo de que aparecieran de repente y vieran que la casa se había vendido. Me mudé a Austin en septiembre, encontré un excelente apartamento, empecé mi nuevo trabajo y comencé a construir una vida que no tenía absolutamente nada que ver con mi familia biológica. Fue la mayor paz que había sentido en años. Sin más chantajes emocionales. Sin más comparaciones con Olivia. Sin más momentos en los que me hicieran sentir menos, a pesar de ser la única persona responsable en toda la familia. Mientras tanto, el tour mundial de Olivia terminó con un suspiro en lugar de un estallido. Regresó a Estados Unidos con 24.000 seguidores, apenas 6.000 más que cuando empezó, y absolutamente ningún acuerdo con marcas esperándola. El contenido que había creado era, según múltiples comentarios que encontré cuando la busqué en este mismo sitio, básico, olvidable y exactamente lo mismo que publica cualquier otra influencer mediocre de viajes. Duro, pero no incorrecto. Los $120.000 se habían ido. Los pagos del préstamo sobre el valor de la vivienda empezaron a vencer y mis padres, de repente, se dieron cuenta de que tenían un problema enorme. Tenían 62 y 64 años, $150.000 en deuda y ahorros de jubilación mínimos,
porque aparentemente también habían estado retirando dinero de esos fondos a lo largo de los años. Y además tenían una hija que ahora vivía otra vez en su casa porque no podía pagar su propio apartamento sin su apoyo financiero. Su plan había sido trabajar hasta los 65, pagar el préstamo con sus ingresos combinados y luego jubilarse cómodamente. Pero la economía tenía otros planes. Mi papá fue despedido de su trabajo unos 4 meses después de que Olivia regresara. La agencia de seguros donde trabajaba estaba reduciendo personal y le ofrecieron un paquete de jubilación anticipada que era significativamente menor de lo que él había esperado. De repente, 2 personas que habían pasado décadas gastando dinero como si creciera en los árboles se enfrentaban a la realidad de que los árboles, en efecto, no producen dinero. Concepto impactante, lo sé. Me enteré de todo esto gracias a mi primo Logan, quien lo había escuchado a través de la red familiar. Al parecer, mis padres estaban en modo pánico total, tratando de averiguar cómo iban a pagar la hipoteca de su casa, sus otras deudas y además seguir apoyando a Olivia, todo únicamente con el salario de mi mamá. La respuesta, como resultó evidente, era que no podían. Entonces recibí la llamada. Era un sábado por la mañana en enero. Yo estaba sentado en mi apartamento en Austin, disfrutando de mi café y del clima sorprendentemente agradable para esa época del año, mientras Ohio estaba enterrado bajo la nieve. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla del teléfono. Casi no contesté. Nuestras conversaciones se habían reducido a quizá una llamada cada 2 meses, y siempre eran breves y superficiales. Pero algo me dijo que contestara. Nicolás, cariño, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Su voz tenía ese tono particular que reconocía perfectamente desde la infancia. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo y trataba de ablandarme primero. Me preparé mentalmente para lo que fuera que estuviera a punto de decir. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho, dijo finalmente, y hemos tomado una decisión. Hizo una pequeña pausa, como si estuviera esperando que yo reaccionara. Vamos a jubilarnos, y a mudarnos contigo. Por un segundo pensé que estaba bromeando. De hecho, solté una risa en voz alta. Pero ella no se rió. Y fue entonces cuando entendí que no estaba bromeando. Mi mamá siguió hablando como si todo estuviera perfectamente resuelto. Explicó que habían decidido que la mejor solución a sus problemas financieros era vender su casa, usar ese dinero para pagar el préstamo sobre el valor de la vivienda y luego jubilarse. Después, según su plan, se mudarían conmigo a la casa de la abuela Clara. Por supuesto, añadió, ayudarían con algunos gastos del hogar. Y, según ella, sería tan bonito poder pasar tiempo de calidad juntos como familia, por fin. Olivia también vendría, al menos temporalmente, hasta que pudiera ponerse de pie y encontrar su propio lugar. En otras palabras, mis padres, que habían pasado toda mi vida tratándome como un pensamiento secundario, que habían financiado cada capricho de mi hermana mientras me decían que no podían permitirse ayudarme, que incluso habían acumulado $150,000 en deudas para financiar lo que básicamente fueron unas vacaciones glorificadas para Olivia. Ahora esperaban que yo alojara a los 3 indefinidamente mientras se jubilaban con lo poco que les quedaba. Y simplemente asumieron que yo diría que sí. No preguntaron. Solo me lo dijeron. Estuve en silencio tanto tiempo que mi mamá finalmente preguntó si seguía ahí. Sí, dije. Aquí estoy. ¿Cuándo exactamente planeaban hacer esta mudanza? Me respondió con un tono alegre que ya habían empezado a empacar. También me dijo que habían puesto su casa a la venta la semana anterior, que ya tenían una oferta y que esperaban cerrar la venta en unos 60 días. Después de eso, planeaban llegar a mi casa a mediados de marzo con un camión de mudanza lleno de todas sus pertenencias. En otras palabras, ya habían tomado todas las decisiones. Hicieron todo eso antes siquiera de preguntarme si quería a 3 personas más viviendo en mi casa. Pensamos que estarías encantado de tenernos, dijo mi mamá. Esa casa grande es demasiado espacio para una sola persona de todos modos. Y piensa en cuánto dinero ahorrarás en comida cuando todos cocinemos juntos. La audacia era casi impresionante. Podría habérselo dicho en ese mismo momento. Podría haber soltado la bomba de que había vendido la casa 6 meses antes y que me había mudado a Texas. Pero algo dentro de mí quería esperar. Quería que experimentaran todo el peso de su arrogancia cayendo sobre ellos en persona. Llámalo mezquindad, llámalo venganza. Yo lo llamo justicia. Está bien, mamá, dije. Supongo que los veré en marzo. Estaba tan complacida, tan aliviada. Siguió hablando durante otros 10 minutos sobre cómo siempre supo que yo daría la cara por la familia, sobre cómo esta sería una gran oportunidad para que todos nos reconectáramos y sobre lo emocionada que estaba Olivia por pasar tiempo con su hermano mayor. Yo hacía los ruidos adecuados de aprobación mientras, mentalmente, coreografiaba el momento en que llegarían a una casa que ya no era mía. Los siguientes 2 meses fueron interesantes. Mis padres empezaron a llamarme con más frecuencia de lo que lo habían hecho en años. De repente estaban muy interesados en mi vida y en mis opiniones.
Preguntaban por mi trabajo, mis pasatiempos, mis planes de fin de semana. Incluso me enviaban artículos sobre la vida intergeneracional y sobre cómo cada vez era más común que las familias compartieran casa. Estaban preparando el terreno para su invasión con toda la sutileza de un martillo. Yo les seguí el juego. Les preguntaba por sus planes de mudanza. Les daba sugerencias sobre qué debían llevarse y que tal vez sería mejor vender. Incluso llegué a decir que estaba emocionado por verlos. Cada conversación era una actuación digna de un Oscar. Olivia también empezó a escribirme, lo cual era notable porque normalmente solo me contactaba cuando quería algo. Me enviaba enlaces a eventos de influencers y hablaba de posibles colaboraciones, como si ya fuera un hecho que pronto viviríamos juntos y yo pudiera ayudarla a conectarse con otros creadores de contenido. Decía que este nuevo comienzo sería la oportunidad perfecta para reinventar su marca y tomarse en serio su carrera. Incluso llegó a sugerir que yo podría aparecer en algunos de sus vídeos. Le respondí que lo pensaría. Finalmente llegó mediados de marzo. Recibí un mensaje de mi papá diciendo que estaban a unas 12 horas de distancia y que probablemente llegarían a la mañana siguiente. Conducían un enorme camión de mudanza, con Olivia siguiéndolos en su propio auto, un auto que, por supuesto, mis padres todavía estaban pagando por ella. Les dije que tuvieran un buen viaje y que los vería al día siguiente. Luego seguí con mi día en Austin. Tomé café en mi cafetería favorita, salí a correr junto al río, preparé la cena en mi apartamento y dormí 8 horas tranquilamente. A la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas y unos 40 mensajes de texto. Los primeros mensajes eran de confusión. Nicolás, estamos en la casa, pero hay un nombre diferente en el buzón. Nicolás, llámanos. Algo raro está pasando. Luego vino la preocupación. Hijo, hay extraños viviendo en tu casa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Por qué hay una familia viviendo en la casa de tu abuela Clara? ¿Estás bien? Después llegó el pánico. Nicolás, llámanos inmediatamente. Y finalmente la ira. Nicolás, necesitas explicarte ahora mismo. Condujimos 16 horas y la casa está vendida. Tu hermana está llorando. ¿Estás feliz ahora? Los dejé hervir en su propia frustración durante unas 3 horas antes de devolver la llamada. Quería que experimentaran cada emoción allí mismo, en esa entrada. La confusión. La comprensión. La vergüenza de tener que explicarle a un extraño por qué estaban parados en su jardín con un camión de mudanza lleno de muebles y ningún lugar donde ponerlos. Cuando finalmente llamé, mi papá contestó al primer timbrazo. Nicolás, ¿qué está pasando? Su voz temblaba con una mezcla de rabia y pánico que nunca antes le había escuchado. De fondo podía oír a mi mamá hablando frenéticamente con alguien. Probablemente con los nuevos dueños de la casa, tratando de entender por qué 3 personas con un camión de mudanza se negaban a abandonar su propiedad. Hola, papá. Veo que llegaron a mi antigua casa. ¿Antigua casa? ¿De qué estás hablando? Estamos furiosos, Nicolás. Hay una familia aquí que dice que compró este lugar hace 6 meses. Tienen 2 niños y un perro, y están muy confundidos sobre por qué estamos estacionados en su entrada. Sí, eso suena correcto, respondí. Vendí la casa en agosto. Me mudé a Austin, Texas. Conseguí un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, una nueva vida. La verdad es que me está yendo bastante bien. El clima ha estado increíble. El fin de semana pasado incluso fui a hacer kayak en un río cercano. Mi mamá agarró el teléfono. De fondo podía oír a Olivia llorando a todo pulmón. Modo colapso total. Nicolás, esto no es gracioso. No es gracioso en absoluto. ¿A dónde se supone que vamos? Vendimos nuestra casa. No tenemos dónde vivir. Tenemos un camión lleno de muebles y ningún lugar donde ponerlos. Eso suena como un problema que deberían haber considerado antes de asumir que podían mudarse a mi casa sin preguntarme, respondí. También antes de considerar que yo podría tener mis propios planes para mi propia propiedad. Ya sabes, la propiedad que la abuela Clara me dejó específicamente porque sabía que intentarían aprovecharse de mí. Pero, somos tu familia. La familia se cuida mutuamente. Qué curioso. No recuerdo haberme sentido muy parte de la familia cuando yo iba en autobús mientras Olivia recibía un auto nuevo. O cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad mientras ustedes financiaban su carrera. O cuando gastaron $120,000 en sus vacaciones mientras me decían toda mi vida que el dinero estaba ajustado. O cuando no pudieron dar $800 para ayudarme con la matrícula, pero sí encontraron 150,000 para hipotecar su casa y financiar contenido de Instagram. ¿Dónde estaba toda esa energía familiar entonces? Mi papá tomó el teléfono otra vez. Hijo, eso no es justo. Siempre hicimos lo mejor que pudimos por los dos. Sacaron $150,000 en deuda para enviar a Olivia a un tour de Instagram. Nunca me dieron un solo dólar para nada. Eso no es hacer lo mejor que pudieron por los dos. Eso es tener una hija favorita, le respondí. Hubo más discusiones, más excusas,
más intentos de hacerme sentir culpable para que de alguna manera yo resolviera un problema que no había creado. Mi mamá lloró. Olivia aparentemente tuvo un colapso total dentro del auto. Mi papá incluso intentó usar esa vieja voz estricta de padre, la que dejó de funcionar conmigo hace unos 15 años. Los dejé hablar hasta que finalmente se quedaron sin energía. Entonces dije lo que tenía que decir. Esto es lo que va a pasar. Van a resolver su propia situación de vivienda. Tal vez puedan usar lo que les quedó de vender su casa para alquilar un apartamento. Tal vez Olivia pueda conseguir un trabajo real y contribuir por primera vez en su vida. Tal vez todos puedan aprender finalmente que las acciones tienen consecuencias y que no pueden esperar que otras personas limpien sus desastres. Pero nada de eso, ya es mi problema. Nicolás, por favor, dijo mi mamá. Somos tus padres. ¿Eso no significa nada para ti? Significa que tuvieron 32 años para tratarme como a su hijo en lugar de como su plan de respaldo. Ustedes eligieron no hacerlo. Ahora yo elijo no ser su plan de jubilación. No es personal, mamá. Es solo matemáticas. Ustedes invirtieron todo en Olivia. No voy a darles retornos sobre una inversión que nunca hicieron en mí. Colgué. Intentaron llamarme unas 50 veces más durante los días siguientes. No contesté. Dejaron varios mensajes de voz. Algunos eran para disculparse, otros estaban llenos de enojo, y al final empezaron a sonar desesperados. Olivia me envió un mensaje que solo decía: siempre supe que estabas celoso de mí. Esto lo demuestra. Lo cual, honestamente, solo demostró que no había aprendido nada, y probablemente nunca lo hará. A través de mi primo Logan me enteré de que terminaron quedándose en un motel durante una semana mientras intentaban decidir qué hacer. La empresa de mudanzas les cobró tarifas adicionales por cada día que mantuvieron el camión más allá de la fecha de devolución, así que tuvieron que guardar la mayoría de sus muebles en una unidad de almacenamiento que cuesta $200 al mes. Otro gasto más que no habían previsto. Finalmente alquilaron un pequeño apartamento a una hora de su antigua casa, 2 habitaciones, un baño, en un complejo que parecía no haberse renovado en décadas. Mi papá consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda minorista, trabajando de noche reponiendo estantes. Mi mamá mantuvo su empleo, pero tuvo que aceptar turnos extra. Olivia, por su parte, consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental, aunque según parece se queja constantemente de tener que levantarse temprano y tratar con gente de mal humor. Y todo esto mientras el préstamo sobre el valor de la vivienda sigue colgando sobre sus cabezas. Estarán pagándolo durante años. El sueño de Olivia de convertirse en influencer está, en efecto, muerto. Aunque todavía publica ocasionalmente para los 22.000 seguidores que le quedan. Mis padres ahora enfrentan una jubilación que no se parece en nada a lo que habían imaginado. Viven en un apartamento de 2 habitaciones y probablemente tendrán que trabajar hasta finales de sus 60 solo para mantenerse al día con las deudas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún mejor. Unos 2 meses después del incidente de la entrada, mi primo Logan me llamó con otra actualización. Mis padres intentaron pedir un préstamo personal para cubrir algunos gastos, pero se lo negaron. Su puntaje de crédito estaba destrozado por la hipoteca y por haber agotado las tarjetas durante el tour mundial de Olivia. Incluso el banco con el que habían estado durante 30 años lo rechazó. Poco después, el auto de Olivia fue embargado. Como ya no podían pagar las cuotas, un día salió del trabajo y encontró el carro desaparecido, con un aviso de embargo en el suelo. Logan me contó que tuvo un colapso total en el estacionamiento de la clínica dental, llorando, gritando por teléfono, haciendo toda una escena. Sus compañeros tuvieron que llamar a mi mamá para que fuera a recogerla. Sin auto, Olivia ya no podía llegar al trabajo con regularidad. El transporte público en su zona casi no existe y los viajes en Uber empezaron a acumularse. Aguantó unas 3 semanas más antes de que la despidieran por problemas de asistencia. Ahora está desempleada otra vez, viviendo con mis padres, sin auto y sin ingresos. Para empeorar todo, el trabajo minorista de medio tiempo de mi papá también redujo sus horas a unas 15 por semana, así que mi mamá tuvo que tomar turnos extra y ahora trabaja 6 días a la semana a sus 63 años. Y la unidad de almacenamiento donde guardaban sus muebles también empezó a acumular deudas. Recibieron un aviso de que todo sería subastado si no pagaban en 30 días, así que terminaron vendiendo la mayoría de las cosas ellos mismos con grandes pérdidas solo para evitar la subasta. Todas esas antigüedades que mi mamá había pasado décadas coleccionando. El juego de comedor que había estado en la familia durante generaciones, desapareció, vendido a extraños por una fracción de su valor. Logan me contó que mi papá lloró cuando vendieron el aparador de porcelana de la abuela Clara, el que había estado en la familia durante 4 generaciones. La ironía no pasó desapercibida para mí. Lucharon con uñas y dientes para evitar que yo heredara la casa de la abuela, y aún así no pudieron conservar ni su aparador de porcelana. Mientras tanto, yo recibí una promoción en el trabajo.
Pasé de desarrollador senior a desarrollador líder, con un equipo de 6 personas reportándome directamente. Un aumento salarial del 20%. Usé parte de mi bono para dar el enganche de un condominio en un gran vecindario. 2 habitaciones, cocina renovada y un balcón con vista al horizonte de la ciudad, bastante acogedor. Hace 2 semanas recibí algo interesante reenviado desde mi antiguo apartado postal. Era una carta de mi madre, escrita a mano. 6 páginas. Se disculpaba por todo, el favoritismo, el descuido, la forma en que me trataron durante toda mi vida. Admitía que habían hecho de Olivia el centro de su mundo, y que me habían dejado completamente fuera. La última página incluía una petición. Querían saber si consideraría ayudarlos a refinanciar el préstamo sobre el valor de su vivienda. Estaban ahogándose con los pagos y pensaban que tal vez, si yo firmaba como codeudor, podrían obtener mejores condiciones. Prometían que me pagarían. Lo pensé durante exactamente 0 segundos. Les escribí una nota breve. Me alegra que hayan tenido tiempo para reflexionar. Espero que las cosas mejoren para ustedes. No voy a firmar nada ni proporcionar asistencia financiera. Buena suerte. La envié al día siguiente. No he sabido de ellos desde entonces. La semana pasada revisé el Instagram de Olivia. Su número de seguidores ahora está en 19.000. Su última publicación fue hace 3 semanas. Una foto de un atardecer con un pie de foto sobre confiar en el viaje. Todo el contenido de su tour mundial había desaparecido. Eliminó cada publicación de ese viaje de un año que costó $120.000. Todo ese dinero. Toda esa inversión. Borrada como si nunca hubiera existido. Tomé una captura de pantalla de su perfil y se la envié a Logan con un mensaje. Supongo que el retorno de inversión de ese viaje no fue lo que esperaban. Él respondió con un solo emoji de calavera. Y, sinceramente, me reí en voz alta. Estoy en Austin, prosperando. Tengo un nuevo trabajo, un nuevo condominio, en muchos sentidos, una nueva vida. Las inversiones que hice con el dinero de la venta de la casa van bien. Tengo un fondo de emergencia sólido, una cuenta de jubilación creciendo y, por primera vez en mucho tiempo, 0 deudas. Los fines de semana hago kayak. Incluso me uní a una liga de voleibol. Mis padres siguen en Ohio, trabajando hasta finales de sus 60 para pagar las deudas que asumieron por su hija favorita. Olivia ahora está desempleada, sin auto y viviendo otra vez en su habitación. La jubilación que habían planeado simplemente ya no existe. Y yo ya no me despierto pensando en ellos. Dejé de esperar que algún día dijeran lo correcto. Tomé mi decisión, cerré ese capítulo y seguí adelante con mi vida, incluso cuando eso significa dejar atrás a la familia. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.